Buenos días, abogado. Buenos días, compañeros. Nosotros somos de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Mi grupo está conformado por Mateo Mendoza y mi persona, Josué Seguro. El día de hoy, pues, abordaremos temas referentes al derecho laboral. La siguiente diapositiva, compañero, por favor. Comenzaremos hablando por la jornada de trabajo. Primeramente, ¿qué es la jornada de trabajo? La jornada de trabajo básicamente se define y hace referencia al número de horas que son convenidas tanto por el trabajador como por el empleador para que éste labore en un día o en una jornada. Se habla que este es un lapso ya convenido por ambas partes, ¿no? Para que así los dos puedan beneficiarse. Se habla que esta jornada de trabajo tiene antecedentes históricos en las leyes de Manú en el año 1280 a.C. Se habla que estas disposiciones eran que el trabajo era de día y el descanso era de noche. Pero bueno, esto varió un poco ya que, por ejemplo, este era más corto en invierno que en el verano, ya que en el verano se habla que podía llegar a alcanzar hasta las 16 horas en un día. Se habla que la reducción de esta jornada se da por Roberto Owen. Ahora, ¿quién era Roberto Owen? Roberto Owen básicamente fue un empresario, fue un filántropo, fue un socialista, él es de origen galés, y se habla que llevó sus prácticas reformistas en su primera fábrica en New Lanark, lo cual fue en 1825, lo cual se fundó en los Estados Unidos de Norteamérica. Y en Harmony Hall, lo cual fue fundada en 1839 en Gran Bretaña, lo cual tuvo un trabajo de 16 a 12 horas y media. Después se habla que se abordó a 11 horas y media y más tarde a 10 horas y media. Se habla que este tema siempre ha sido de vital importancia y llegar a tratar a nivel internacional, tanto así que en 1919, que fue cuando se dio origen a la primera conferencia internacional del trabajo, ahí fue cuando se dio el establecimiento de una jornada máxima de 8 horas al día y 48 semanales. Se habla que las primeras leyes obreras, por otro lado, se dan en 1916. Esta fue fijada a 6 días a la semana y 8 horas al día. Después fue recortada a 8 horas semanales en el primer Código del Trabajo. Y en 1980 se habla que esta ya se llega a reducir a 40 horas y manteniéndose así en la actualidad. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. Comenzaremos hablando ahora acerca de la clasificación de las jornadas del trabajo. La clasificación básicamente es importante ya que de aquello se llegan a derivar aquellas condiciones y recargos de estos que permiten que una misma jornada corresponda a varias de ellas. Por ejemplo, veremos por las horas y días del día que se realizan. Está la jornada diurna, la jornada nocturna y la jornada mixta. ¿Qué es la jornada diurna? La jornada diurna es aquella que se desarrolla de 6 de la a.m. a 7 de la noche. Por otro lado, la jornada nocturna es aquella que se desarrolla desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y claro, se habla que esta es con un recargo del 25%. Se habla que la jornada mixta, por otro lado, es aquella que combina tanto parte de la diurna como parte de la nocturna. La siguiente diapositiva, por favor. No, la anterior, perdón. Ahora, hablaremos por el origen. Se habla que hay la legal y la contractual legal. Legal básicamente es la que por regla general es de 8 horas al día y de 40 horas semanales. Y por otro lado, la contractual es aquella que es convenida por las partes y que obviamente esta por ningún motivo puede exceder los límites legales. Esto lo encontramos, les pido a todos que en su casa que están viendo, que hablan el artículo 47 de su Código del Trabajo, que está actualizado, ¿no? Aquí nos indica, el artículo 47 habla de la jornada máxima, que como dije, la jornada máxima será de 8 horas al día y de máximo de 40 horas semanales, salvo aquellas disposiciones de la ley que estipulen lo contrario. Y se habla que, por ejemplo, el tiempo del trabajo máximo en el subsuelo, que esto es para las personas que laboran en minas, será de 6 horas al día solamente por concepto de horas, y solamente por concepto de horas suplementarias, extraordinarias. Estas pueden llegar a prolongarse durante una hora más, y claro, con los debidos recargos y remuneraciones adicionales que el trabajador debe recibir. La siguiente diapositiva, por favor. Hablaremos ahora por duración y día que se realiza. Encontramos jornada ordinaria, jornada común y jornada especial. Primero, por la jornada ordinaria. Por la jornada ordinaria se entiende que se reducen a las condiciones, se puede decir, de condiciones especiales, sea de la persona que lo ejecuta o como en el primer caso se cuenta en el trabajador que ya mencioné el ejemplo del subsuelo.
Y en el segundo, por ejemplo, del adolescente, cuyo labor se debe facilitar su formación y su asistencia a un centro de educación, en este caso, por ejemplo, que trabaje y a la vez que estudie en un colegio, ¿no? Como se habla que lo ratifica el Código de la Niñez y Adolescencia en su artículo 84. Y esto va de concordancia por parte del convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo. También se habla que, bueno, se llegó a instituir la contratación laboral por horas, mismo que fue derogado por el mandato ejecutivo. Y estos trabajadores constataban de todos los derechos, bueno, únicamente se les llegó a privar del derecho a la estabilidad y el fondo de reserva. Y bueno, los problemas de abuso, como ya sabemos que vivimos en una sociedad que en parte es muy desorganizada, estos problemas de abuso hicieron que esto se derogara, fueron causa para su derogación. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí como hablábamos, el trabajo de adolescentes, el trabajo en el subsuelo, que es para los trabajadores en mina, trabajo de adolescentes mayores de 15 años y trabajo de la madre. Bueno, ahora comenzaremos hablando de las jornadas ordinarias especiales de menor duración. Se encuentra primero el trabajo en el subsuelo, que es el trabajo básicamente que trabajan aquellas personas que laboran en minas, que se habla que será de 6 horas en el día y solo se puede extender 1 hora más. Ya 1 hora más y obviamente con su debida remuneración. Se habla también que está el trabajo de los adolescentes mayores de 15 años con un máximo de 6 horas diarias y un máximo de 30 horas semanales. Por otro lado, también algo que se da muy comúnmente es el trabajo de la madre lactante, el cual se llega a ser de 6 horas diarias por 12 meses posteriores al parto y de conformidad como la necesidad de la beneficiaria, en este caso de la madre lactante, y esto viene introducido ya por la Ley Orgánica de la Defensa de los Derechos Laborales. La siguiente diapositiva, compañero. Ahora hablaremos de las jornadas ordinarias especiales de mayor duración, en la cual tenemos a los empleados de confianza y dirección, que son aquellos que en cualquier forma representan al empleador. Para eso, nosotros tenemos que entender que estos empleados, aquí tenemos las jornadas especiales de mayor duración. Por ejemplo, los empleados de confianza y dirección. Se habla que son aquellos de que en cualquier forma representan al empleador. Por ejemplo, un ejemplo muy común que buscamos y averiguamos es aquellas personas que se pueden decir, como se conoce coloquialmente, son la mano derecha, por ejemplo, de un empresario, de una persona que se dedica al mundo de los negocios. Por otro lado, tenemos los guardianes o porteros residentes. Se habla que cuando existiera un contrato escrito que establezca particulares requerimientos, por ejemplo, los guardias que suelen estar en las garitas de las ciudadelas, es un caso muy cotidiano que encontramos. Por otro lado, los agentes viajeros de seguros o de comercio, los cuales no son sujetos a un horario fijo, porque se deben de mover según la necesidad de su empleador. Por otro lado, los trabajadores del transporte. Y siempre y cuando estos trabajadores del transporte también laboran de esta manera, pero con una condición, siempre y cuando estos no lleguen a exceder los límites turnos que no excedan las 40 horas semanales. La siguiente diapositiva, compañero. Por otro lado tenemos las jornadas extraordinarias, las jornadas suplementarias, que se habla que estas se pagan con el recargo del 50% si tuviera lugar hasta las 12 horas de la noche, o el 100% si tuviera lugar entre las 12 horas de la noche o las 6 de la mañana. Se habla que asimismo debe haber una jornada de recuperación. La siguiente diapositiva, compañero. Se habla que de conformidad a lo expresado en el... Aquí tenemos las jornadas especiales de mayor duración. Por ejemplo, los empleados de confianza y dirección. Se habla que son aquellos de que en cualquier forma representan al empleador. Por ejemplo, un ejemplo muy común que buscamos y averiguamos es aquellas personas que se pueden decir, como se conoce coloquialmente, son la mano derecha, por ejemplo, de un empresario, de una persona que se dedica al mundo del negocio. Por otro lado, tenemos los guardianes o porteros residentes. Se habla que cuando existiera un contrato escrito que establezca particulares requerimientos, por ejemplo, los guardias que suelen estar en las garitas de las ciudadelas, es un caso muy cotidiano que encontramos. Por otro lado, los agentes viajeros de seguros o de comercio, los cuales no son sujetos a un horario fijo, porque se deben de mover según la necesidad de su empleador. Por otro lado, los trabajadores del transporte. Y siempre y cuando estos trabajadores del transporte también laboran de esta manera, pero con una condición, siempre y cuando estos no lleguen a exceder los límites turnos que no excedan las 40 horas semanales.
La siguiente diapositiva, compañero, por favor. Por otro lado tenemos las jornadas extraordinarias, las jornadas suplementarias, que se habla que estas se pagan con el recargo del 50% si tuviera lugar hasta las 12 horas de la noche, o el 100% si tuviera lugar entre las 12 horas de la noche o las 6 de la mañana. Se habla que asimismo debe haber una jornada de recuperación. La siguiente diapositiva, compañero. Bueno, ahora vamos a hablar del descanso. ¿Qué es el descanso? El descanso se habla que es el tiempo en el que un trabajador reposa y se recupera de manera física y mentalmente de una fatiga que es ocasionada por el trabajo. Les pido a todos en casa que revisen su código del trabajo. En el artículo 50, el cual nos habla lo siguiente. Esto tenemos que llevar de la mano del código. El artículo 50 nos dictamina lo siguiente: límite de jornada de descanso forzoso. Las jornadas de trabajo obligatorio no pueden exceder de 5 horas en la semana o de 40 horas hebdomadarias. Se habla que los días sábados y domingos serán de descanso forzoso. Y si en razón de las circunstancias, por motivo de causa del empleador, estos se tuvieran que interrumpir, se habla que se designará un tiempo igual en la semana para que el trabajador pueda descansar. Asimismo, vamos a ver, comenzando a ver lo que es el descanso diario. Bueno, se habla que este viene siendo lo que sobra de la jornada del trabajo en el día. Esta se divide entre la mitad de uno y la mitad de otro, que puede ser hasta de 2 horas. Por otro lado, tenemos el descanso forzoso, que se entiende que es aquel descanso semanal que generalmente son los días sábados y domingos. Y que, como ya lo dije, en el caso de que el empleador, por necesidades propias, no pudiera interrumpir estos días, se designarán días entre semanas y así se establecerán turnos entre los trabajadores para que estos pudieran descansar. El descanso obligatorio, por otro lado, el descanso obligatorio, estos vienen siendo aquellos días de descanso que, por ejemplo, el 1 de enero, el Viernes Santo, el 1, el 24 de mayo, el 10 de agosto, el 9 de octubre, el 2, 3 de noviembre y el 25 de diciembre. ¿Qué viene siendo aquellos días, se puede decir, de fiestas cívicas, de fiestas religiosas, de días a escala nacional? No, que obviamente son obligatorios. Por otro lado, vamos a ver el descanso anual. El descanso anual se habla que es todo lo relacionado a los descansos, ya brevemente explicados en días semanales, cívicos, religiosos, que se complementan con el descanso anual, que también es conocido como vacaciones. La siguiente diapositiva, por favor. Las vacaciones. ¿Qué son las vacaciones? Las vacaciones habla que son aquel derecho que tienen los empleadores que han trabajado durante un año de manera continua para un mismo empleador o una misma empresa, y los cuales tienen derecho a disfrutar de sus vacaciones durante 15 días ininterrumpidos por cada año de trabajo. Se habla, esto lo vamos a ver en el artículo 69 y en el artículo 72 del trabajo. Primero comenzaremos con el artículo 69. Les pido a todos en casa que por favor lleven esto de mano del código, porque esto es lo que nosotros los abogados nos basamos. Artículo 69, vacaciones anuales. Se habla que todo trabajador tiene derecho a gozar anualmente de un periodo interrumpido de 15 días de descanso, incluido aquellos días no laborables. Se habla que ese trabajador también recibirá por adelantado la remuneración correspondiente a aquel periodo de vacaciones. Se habla que también los trabajadores que hubieran prestado servicios por más de 5 años en una misma empresa o para un mismo empleador tienen derecho a gozar adicionalmente de un día adicional por cada uno de un día de vacaciones por cada uno de los años excedentes, o recibirán en dinero la remuneración correspondiente a aquellos días excedentes. Ahora nos vamos al artículo 72, el cual dictamina que las vacaciones anuales son irrenunciables. ¿Qué quiere decir esto? Que las vacaciones constituyen un derecho meramente irrenunciable que no puede ser compensado por un valor económico, o sea, un valor en dinero, y que ningún contrato de trabajo puede terminar sin que el trabajador con derecho a sus vacaciones las haya gozado, salvo los dispuestos al artículo 74 en este código, que se habla, bueno, de la postergación de vacaciones por el empleador. Por otro lado, vamos a ver las regulaciones. Se habla que si el trabajador igual no llegase a completar el año, igual tiene un derecho proporcional a sus vacaciones. Se habla que aquellos días adicionales de vacaciones por antigüedad no podrán pasar de 15 días. De única manera que lleguen a estipularse lo contrario.
Y se habla que en el caso también de adolescentes, dependerá su edad, ya que, por ejemplo, entre los 15 y 18 años, estos tienen un periodo de vacaciones de 18 días. Y en el caso de los adolescentes de 15 años, tienen un derecho de vacaciones de 20 días. La siguiente diapositiva, compañero, por favor. El anterior, perdón. Entonces, en caso que el trabajador también se llega a constatar que llega al sexto año trabajando para un mismo trabajador, para una misma empresa, esto se habla que posee un derecho adicional de vacaciones por cada año excedente. Y se habla que el trabajador solo puede acumular sus vacaciones hasta por 3 años, ya que si llega al cuarto año ya pierde ese derecho. Y se habla que el trabajador no pudiera gozarlas, este tendrá derecho a que su empleador le compense con el equivalente a una parte dividido para 24 sobre todo lo percibido durante el año y con el 100% del recargo si este no hubiese llegado a gozar por culpa del empleador. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre la remuneración. El concepto de remuneración la podemos definir como aquella sobreprestación en la cual esta se le da al trabajador por consecuencia de un contrato de trabajo. En este caso, el empleador le debe al trabajador una remuneración aunque éste no haya prestado servicios, aunque de mera circunstancia éste haya puesto su fuerza de trabajo a disposición como tal. Ahora, compañera, ahora vamos a entrar a los tipos de remuneración. Ya, los tipos de remuneración se encuentran en el artículo 80, en la cual estipula que está el sueldo y el salario. Bueno, en el sueldo se puede decir que es una remuneración totalmente fija, que ya está establecida. Esta se paga con incrementos fijos durante todo el año y que esta goza de algunos beneficios, como pueden ser los días por enfermedad y las vacaciones. Está también el estipendio que el empleador paga, en este caso, al empleador. Esta también se paga por meses, incluidos en este caso los días no laborables, y que el plazo de pago no debe superar al mes. En el salario, por lo contrario, es un salario totalmente variable, quiere decir que puede cambiar, pero por diferentes circunstancias, sea por este caso por la duración de la obra o por el tiempo. Aquí el estipendio es lo que paga en este caso el empleador hacia el obrero. Esta se paga por jornadas laborales, que sea por unidad de obra o en este caso por tareas. En este caso el plazo del pago es diferente, ya que en el salario era el mes y aquí se ve que este es el plazo por general es hasta que no dure la semana. Siguiente diapositiva. Ya. Ahora tenemos las políticas de trabajo y salario. Las políticas de trabajo y salario como tal viene siendo estipulada por el Consejo Nacional de Trabajo y Salario, en la cual es un órgano tripartito que es de carácter tanto técnico y consultivo del Ministerio de Trabajo, en la cual aquí se van a dialogar las políticas tanto de trabajo como las de salario. En este aspecto, en las políticas salariales son aquellos métodos en los cuales se va a distribuir el dinero presupuestado hacia el personal de la empresa. Y en las políticas de trabajo solo se enfocan únicamente en lo que son las relaciones entre los trabajadores y la organización, en las cuales entran lo que es el empleo, la contratación interna, hasta el despido. Siguiente diapositiva. En las consideraciones para la fijación de sueldo y salario. Bueno, estas consideraciones o criterios establecen en el Código de Trabajo. Este Código de Trabajo la establecen en el artículo 124, si podemos ir hacia dicho artículo, en las que nos menciona que aquí se va a dar la fijación. Esta fijación como tal, lo que busca en este caso es que el trabajador pueda saciar sus necesidades básicas y normales de su vida, en este caso, tanto de su vida, y la cual colocan como, en este caso, el jefe de la familia, la cual va a atender tanto los temas económicos y sociales dentro del círculo de su familia.
También esta también estará fijada, este tipo de monto será fijada por la CONADES y por el Ministerio de Trabajo, en la cual este monto aún así no llega, digamos, a subsistir al trabajador para que por lo menos llegue una canasta básica. Es por eso que se ha hecho medidas en la cual estas se incrementan el sueldo básico para así poder cerrar la brecha entre esta y el salario digno. Tenemos los principios de la remuneración, que son la igualdad, la libertad y en este caso la suficiencia. La libertad la igualdad como tal está bien estipulada en el artículo 79, en la cual se puede decir que la igualdad de remuneración como tal es a trabajo de igual valor corresponde de igual remuneración. Esto básicamente quiere decir que la asignación por la remuneración va sin ningún tipo de discriminación, sea por su sexo, etnia o raza, en la cual esta no quiere decir como tal que esta va sin distinción alguna, incluyendo las diferencias que puede haber por especialización o por técnica. En la libertad, esta es la libertad en la cual aquí se va a pactar o se va a acordar los sueldos y salarios, siempre y cuando estén sujetos bajo la ley. Ya que aquí puede haber competencia por un puesto de trabajo en la que esta puede ocasionar la ley de oferta y demanda, en la que esta puede generar sueldos por cargo y por sector. Y como último tenemos la suficiencia. La suficiencia viene siendo que el salario tiene que ser digno. ¿Por qué? Porque esta básicamente cubre las necesidades tanto del trabajador como las de su familia. El siguiente diapositiva. Ahora tenemos las garantías de remuneración. Estas garantías se dividen en 5, como son integridad, oportunidad, inembargabilidad, intransferibilidad y privilegio de primera clase. La integridad como tal, en este caso, es cuando el salario del trabajador, esta no tiene que ser ni reducida, no tiene que ser reducida, a menos que esta sea expresamente dirigida por la persona trabajadora mediante la ley, en la cual unos ejemplos pueden ser como que en este caso el trabajador deba pensiones alimenticias. Por otra parte tenemos la oportunidad. Tanto la integridad como la oportunidad es que la paga de la remuneración tiene que ser totalmente legal y en algunos casos morales. Y en caso de incumplimiento, el trabajador puede acarrear ciertos problemas en la cual tiene que autorizar el visto bueno para así dar terminada las relaciones laborales. Tenemos la inembargabilidad. La inembargabilidad esta es que la remuneración tiene que ser inembargable, es decir, que el Estado está en su total obligación de protegerlo de los embargos o cesiones, para así en este caso que esta remuneración como tal sea de sustento como es la de su familia. Y tenemos la intransferibilidad. Esta es porque la remuneración tiene que ser de paga directa, sea el trabajador, sea un adolescente o una persona que sea totalmente capaz, legalmente hablando. Y el privilegio de primera clase. El privilegio de primera clase es cuando, en este caso, el empleador adeuda al trabajador, en la que, en este caso, incluye los salarios, los sueldos y admisiones, en la cual todo esto constituye en un crédito de privilegio de primera clase. Aún así, teniendo los hipotecarios. Siguiente diapositiva. Ahora sí, hablamos sobre los componentes de la remuneración. Los componentes como tal son los que son parte de la remuneración y que todo trabajador tiene que acatarse y recibir en el Código del Trabajo, en la cual está el dinero, están las comisiones de participaciones beneficiosas, están los recargos por horas suplementarias y extraordinarias, están los servicios y especies y cualquier retribución que tuviese un carácter normal. Siguiente diapositiva.
Ahora tenemos los componentes de la exclusión. Para dar un concepto de la exclusión como tal, esta se aleja, es un beneficio económico, pero que se aleja de lo que es la definición de que es una remuneración, ya que esta se dirige un poco más a las pretensiones un poco más concretas del trabajador, en las cuales suelen darse son muy raros los casos, en las que puede ser como las cargas familiares. Entre sus rubros están las utilidades, los viáticos, las remuneraciones adicionales, los subsidios ocasionales, los fondos de reserva y la compensación económica por el salario digno, que ahorita vamos a hablar del salario digno. Siguiente diapositiva. El salario digno. El salario digno es esa compensación que se paga cuando, en este caso, el negocio alguna vez obtuvo utilidades. Este salario digno, su ejercicio fiscal se haría a partir del 31 de octubre y el 31 de diciembre, y que para para cada 31 de marzo del año siguiente, esta tiene que dar sus efectos hacia el empleador y si es totalmente necesario, darle el 100% de las utilidades en el ejercicio. Es la positiva. Tenemos los límites y brechas salariales. Estos son los límites, bueno, a partir de la expedición de la Ley de la Justicia Laboral y Organización para el Trabajo del Hogar, junto con el Ministerio de Trabajo, aquí establecen las brechas salariales y las remuneraciones entre los gerentes y los altos directivos de una empresa, suponiendo que estas tienen altas remuneraciones, con las bajas remuneraciones que deben tener un trabajador de una empresa, en la cual aquí se debe dar o que se quiere emplear un tope salarial. Siguiente diapositiva. Y como último tenemos las remuneraciones adicionales. Las remuneraciones adicionales como tal son tanto la 13ª o la 14ª. La 13ª se encuentra en el artículo 111. En el artículo 111 en la que de la 13ª, o conocido también como el bono navideño, es un sueldo en la cual está a la orden, y en este caso a la orden de la dependencia en el caso del trabajador. Como tal, también esta remuneración se caracteriza porque es comparativa con, en este caso, con la de usada parte que recibe durante el año calendario. Esta también, que el empleador, que cada 24 de diciembre de cada año tiene que cumplir con el pago. Y la 14ª, o llamada también el bono escolar. Este bono escolar como tal es una remuneración por ley, pero en la región de la costa ecuatoriana esta se empieza a dar a partir del 15 de marzo de cada año, mientras que en la región de la Sierra y de la Amazonía los cálculos empezarían a darse tanto para el 1 de julio hasta el 31 de agosto. Bueno, muchísimas gracias.